Muy buenos días, Iglesia de Jesucristo. En esta mañana dominical iniciaremos nuestra enseñanza trayendo a colación una porción del libro de Eclesiastés, ubicado en el Antiguo Testamento, y del cual se deja conocimiento que fue escrito por el rey Salomón, hijo del rey David, para gloria y honra del santo nombre de Jehová, el omnipotente Dios de la creación. Amén. Ese libro de Eclesiastés, en su capítulo 1, verso 9, dejó escrito: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Amén. Es una sabiduría que sin lugar a dudas deviene de la presencia de Dios en un hombre, respecto del cual se anotó en las Sagradas Escrituras, el libro inmortal. Amén. Desde esa óptica, entonces, los invito a leer en el Antiguo Testamento el libro de Samuel, hacia el capítulo 23, versos del 1 en adelante. Amén. Dice así el verbo de Dios. David en el desierto. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Verso 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y le causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad de puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el éfod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarás a los vecinos de Keila en sus manos? Preguntó David. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel,
te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos a Keila, a mí y a mis hombres. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron a Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Zif. Amén. Se observa entonces cómo Dios habla a sus escogidos. En esta oportunidad habló a David, el rey de Israel, un hombre escogido por él para reinar. Amén. Así tenemos también la historia que relata el libro Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 8 en adelante. Escuchemos con atención. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no vas a exportar lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbió por eso, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en las cámaras más secretas. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Amén. Observamos entonces cómo ciertamente Dios le permite a
personas escogidas por Él, mirar lo que el mundo no puede ver, lo que el ser humano normal no puede ver. Se llama discernimiento de espíritus, revelación de lo sobrenatural. De eso nos habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, hacia el capítulo 12, verso 9 en adelante. Los dones del Espíritu Santo, uno de ellos es la revelación. En el Antiguo Testamento, obviamente, era un don atribuido a los profetas. David era un profeta, pero Dios a ese profeta lo escogió como rey, tanto como Samuel, quien escribiera estas narraciones. Amén. Eliseo fue un profeta, también escogido por Dios, para llevar a conocer circunstancias para un presente y un futuro venidero. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Toda esa enseñanza escrita de antaño hoy es una verdadera realidad para los hombres que buscamos en el Espíritu la revelación de lo sobrenatural para la gloria de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y hacia los tiempos del Nuevo Testamento se nos enseña cómo ciertamente le fue revelado al profeta Agabo acerca de lo que sucedería al apóstol Pablo en su viaje a Jerusalén. Y así quedó escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que con erudita sabiduría dejó la impresión para el conocimiento de un pueblo que busque en espíritu y en verdad al pueblo de Dios, para su gloria, para su honra. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice, Dios de Israel. Comprendas entonces cómo Dios acostumbra a revelar a sus hombres escogidos circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde han de presentarse algunos acontecimientos. Pero si algo caracteriza al don de la revelación, es precisamente que Dios reserva para él el día y la hora en que han de suceder todas estas circunstancias, por lo cual los hombres y mujeres de fe debemos estar atentos a escuchar la voz del varón de Dios que profetiza, pero nunca escuchar de él, ni tener por cierto el día y la hora, porque es lógicamente una revelación de la cual se abstiene el verbo de Dios en brindar. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, verso 36, dejó sentado con erudita sabiduría. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre, dicho por Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, frente a esa circunstancia, nunca estaremos preguntándole al profeta, al evangelista, ¿cuándo será esto, Señor? Porque lógicamente ni él lo va a decir, ni nosotros vamos a recibir eso para darlo por cierto. Amén. El libro de Hechos de los Apóstoles
en el capítulo 1, verso 6, dejó anotado. Se titula La Ascensión. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Culminamos entonces precisando que todo lo que iba a ser ya fue, como quedó escrito en el libro de Eclesiastés. Y es la razón por qué hay hombres escogidos por Dios que pueden profetizar acerca de lo venidero, simple y llanamente porque ya sucedió. Estos son ministros del Evangelio de Jesucristo. Ninguna otra persona puede abrogarse ese derecho, esa facultad, ese poder, esa autoridad, porque es el omnipotente, omnipresente y omnisciente Dios de Israel, Padre de la creación, quien determina estas circunstancias para bendecir a su pueblo. Amén. Nuevamente para mí un honor y un privilegio transmitir palabra de sabiduría para un pueblo que busca a Dios, en donde ha quedado escrito en su palabra que para él no hay diferencia entre judío y griego, entre romanos y judíos. He aquí que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La salvación, según la palabra, es por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén y amén.